Ya, señores, en la clase de hoy vamos a seguir ahondando en esta idea de encontrar máximos y mínimos. Y yo les contaba en la clase de ayer que el test que teníamos era estaba muy débil aún. Ya esto de encontrar puntos críticos y después compararlos entre ellos me permitía encontrar máximos y mínimos absolutos, pero eh, en cierta medida no nos decía nada con respecto a los puntos que estaban entre medio. Vimos un par de ejemplos y quedamos de acuerdo en que eso sucedía. Entonces, hoy día es como para mejorar ese test. Esa es la gracia de la clase de hoy. Para orientarlos un poco en cuanto a al PDF que tenemos acá, que es el que va a estar subido en la plataforma, en el aula, hay una primera parte que nosotros ya la vimos. Ya está repetida en los PDF por alguna razón que yo desconozco. Entonces hay una primera parte que habla de lo mismo que ya hicimos un par de clases atrás. Habla del teorema de Rolle, ¿cierto? Este teorema que bajo ciertas condiciones nos permitía encontrar un número en un intervalo donde la derivada se hacía cero, que después se generalizaba, aquí hay más ejercicio, se generalizaba al teorema del valor medio, ¿ya? Lo mismo, un punto C bajo ciertas condiciones, eh, donde en C la derivada se comporta como esta fracción. Ya aparece lo mismo que está en otros PDF. Lo que pasa es que acá hay más ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, perdón, acá hay más ejercicios de estas materias. ¿Ya? Entonces, cuando vean los PDF y esté la parte de teorema del valor medio en el PDF anterior, que creo que es como 3 clases atrás, pueden encontrar en este PDF más ejercicio, pero está escrito lo mismo. ¿Ya? Así que hay una parte de esta clase que ya la vimos. Lo único que aparece el teorema del valor medio generalizado, pero este lo vamos a tocar en la última clase del curso, de vuelta de esta semana de receso, porque tiene que ver con el último teorema que vamos a ver. ¿Ya? Así que por ahora no interesa. Sí nos interesa mucho recordar las consecuencias del teorema del valor medio. Esto es lo que tiene que ver en nuestro contexto de máximo y mínimo, es muy útil, tenemos que recordarlo. Por ejemplo, una de las consecuencias era que si la derivada de una función era cero, que es en la observación de abajo, si la derivada de una función da cero para todo x en un intervalo, entonces la función es constante. Ya, eso es súper importante. Ya habíamos concluido, también lo hicimos en esa clase, en que las únicas funciones donde la derivada da cero eran las funciones constantes, no hay otra. Y esto es aún más importante. Si la derivada entonces es mayor o igual que cero, o bien menor o igual que cero respectivamente, para todo x en un intervalo, entonces, si es mayor o igual que cero, es creciente en el intervalo. Y si es menor o igual que cero, entonces es decreciente. Esto lo vamos a usar hoy día. Es súper importante. ¿Ok? Y además teníamos que dos funciones entonces tienen igual derivada si es que entre ellas difieren en una constante. O sea, una de ellas es la otra, es igual que la otra, pero quizás tiene una constante adicional. ¿Ya? Tiene sumada una constante. Entonces, de estas tres consecuencias, la segunda es la más importante, la vamos a estar trabajando hoy. ¿Ya? Como les decía, aquí hay un montón de ejercicios para repasar la materia de teorema de Rolle y teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces, eh, teníamos el test anteriormente que les comentaba de la sesión anterior, en donde cómo encontrábamos mínimos y máximos absolutos, encontrábamos los puntos críticos y después los comparábamos entre ellos para ver quién ganaba y quién perdía, ¿ya? Cuál era el más grande, con imagen más grande y con imagen más chica. Ya, ahora vamos a usar el, eh, el conocimiento que tenemos del crecimiento de una función. Entonces, vamos a repasar algunas cosas. ¿Cómo nosotros comprobamos que una función es creciente en general? Sabemos que es creciente cuando, a medida que yo tengo dos preimágenes, una mayor que la otra, entonces las imágenes conservan la desigualdad. ¿Sí? A medida que yo avanzo en los X,
yo avanzo en los i, ¿cierto? Me queda el segundo i más grande que el otro, la segunda imagen más grande que la otra. Y es decreciente si pasa lo contrario. A medida que yo avanzo en los x, ahora los i van bajando. El anterior es más grande que el siguiente. ¿Sí? Las imágenes van bajando. La anterior es más grande que la siguiente. ¿Ok? Así que esa es nuestra definición más básica de crecimiento y decrecimiento. Ujú. Aquí hay una observación, si yo tengo una función que es creciente, o sea, acepta el mayor o igual en esa desigualdad, y después me doy cuenta que f de x1 es igual a f de x2, entonces la función es constante ahí, ¿ya? O sea, las funciones crecientes también admiten como subintervalos donde sea constante. Ujú. Ya, pero esto es lo que importa entonces, lo que ya habíamos dicho anteriormente. A estos dos primeros puntos, este teorema, que es de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento, dice que si la función es continua en un cerrado y derivable en un abierto, entonces se cumple todo lo del teorema del valor medio. Eh, si el f' es mayor o igual que cero, entonces f es creciente, y si el f' es menor o igual que cero en todo el intervalo, entonces f es decreciente. Ya, eso es consecuencia del teorema del valor medio. Además, si tuviera que la derivada es igual a cero en un intervalo, entonces la función es constante en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, yo puedo analizar crecimiento ahora sin necesidad de hacer este test anterior, que es básico. Este test que estaba acá, que era la definición de creciente y decreciente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos este criterio, eh, bueno, acá hay una observación solamente de notación. Podemos resumir, eh, podemos resumir la idea de que sea continua en un intervalo y diferenciable en ese intervalo, queda resumido como que las funciones de clase C1. La verdad es que C1 es más fuerte de lo que estamos diciendo. No, esta observación es solo notacional y la verdad es que nos podemos quedar con lo anterior. Siempre vamos a estar diciendo que la función es continua en el intervalo cerrado y abierto en el otro. C1 es aún más específico, la verdad es que si bien esta observación podría servirlo, en la práctica no lo vamos a hacer. Esto es lo que importa. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a mejorar el test de la clase anterior? Tengo una función continua y derivable en un abierto. Para encontrar los intervalos abiertos donde f crece o decrece, se siguen los siguientes pasos. Aquí viene lo que vamos a hacer en la práctica. Vamos a determinar los puntos críticos de f en el intervalo, ¿ya? Y los puntos donde f no está definida, hay que identificarlos bien. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Eran donde la derivada se hacía cero y donde la derivada no existe. ¿Ya? A eso también le sumamos, hay que tener en cuenta, no son puntos críticos, pero hay que saber también dónde la f no está definida, ujú, como para analizar el crecimiento. Después, una vez que están los puntos críticos, vamos a tomar ese intervalo y separarlo en subintervalos marcados por los puntos críticos. Entonces, en cada intervalo que queda, vamos a determinar el signo del f'. ¿Sí? En el fondo, bueno, lo vamos a hacer en la práctica, ahí va a quedar escrito, va a quedar entendido quizás mejor. Los puntos críticos me van a separar el intervalo en subintervalos y analizamos el signo de la derivada en esos subintervalos. Entonces, dependiendo del signo, yo voy a tener si es creciente o decreciente en cada subintervalo. Ya, eso es la parte 3. También va a pasar que a lo mejor no nos van a dar un intervalo, sino que nos van a dar la función a secas. En ese caso, yo tengo entonces que el A sería menos infinito y el B más infinito. Lo estaría haciendo sobre todo el eje real. Se puede, no hay ningún problema, si no nos dan un intervalo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tenga el crecimiento o decrecimiento? Si si el f' cambia de signo de un intervalo a otro separado por un punto crítico, entonces yo voy a tener un mínimo o un máximo. Por ejemplo, si era creciente antes y después pasa a ser decreciente, separado en ese punto crítico, entonces la función sube, llega a un punto y después baja.
entonces hay un máximo. Y si hace lo contrario, si el signo era negativo y después pasó a positivo, entonces la función decrece y después crece. Por ende, en ese punto crítico yo tengo un mínimo. ¿Ya? Ese va a ser en el fondo el test. Estos puntos que estaban entre medio, que no me decía nada al hacerlos competir entre ellos, al final, ¿cómo vamos a determinar si son máximos o mínimos locales? Según cómo se comportan los intervalos. Si se provoca un cambio de crecimiento, entonces estoy enfrente a un extremo, o mínimo o máximo. Esa es la lógica del test. Y la idea es hoy día aplicar el test, entender cómo funciona, verlo en ejemplos y ver en qué tipo de ejercicios puede aparecer. ¿Ya? Como materia es esto, nomás, solamente entender el criterio. ¿Ya? Toda la parte anterior de teorema de rol y teorema del valor medio, ya lo vimos, lo pueden ejercitar con los ejemplos que aparecen acá, pero ya está visto. Ya hicimos eso. Ya, entonces, vamos al pizarrón. Ya, acá deberíamos estar viendo el pizarrón, muchachos, si no, me avisan. Ya, aquí vamos a hacer el criterio, vamos a entenderlo. La idea es que si hay dudas acá, porfa, pregunten mucho. Determinen los intervalos de crecimiento y decrecimiento para las siguientes funciones. Aquí una observación nomás en términos de la pregunta, de cómo uno pregunta estas cosas. No siempre dice, aquí está marcado, súper diferenciado, entre crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? A veces uno pregunta, determine intervalos de crecimiento. ¿Ya? De repente en las evaluaciones dice simplemente, determine los intervalos de crecimiento de las siguientes funciones. Cuando nos preguntan eso, implícitamente nos están diciendo, ya, vea dónde crece y vea dónde decrece. ¿Ya? Cuando aparece el enunciado así, uno analiza los dos casos igual. ¿Ya? Lo que pasa es que nos ha pasado en algunas pruebas, es que donde dice crecimiento, los alumnos creen que solamente le estamos preguntando dónde crece la función. Y no, analizar los intervalos de crecimiento es decir, dónde crece, pero también dónde decrece. ¿Ya? Son ambos casos. Se le dice también analizar los intervalos de crecimiento. ¿Okay? Ya, entonces, ¿qué dice el test? El test dice, ya, vea esta función y lo primero que tiene que hacer es revisar los puntos críticos. Ya, entonces, bueno, en realidad dice puntos críticos y dónde se indefina la función. En este caso, yo tengo un polinomio, así que ahí ese no se indefine nunca, tiene dominio todo R. Y eh, además, bueno, y ahora entonces voy a derivarlo. El f' va a ser derivada del x cubo, 3x cuadrado, y derivada del 2x, 2. Y derivada del menos 2, 0. Así que ahí está la derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en puntos críticos? Ver dónde la derivada se hace 0 o ver dónde las derivadas se indefinen. ¿Dónde se indefine esto? Nunca, porque es un polinomio. No tiene, no tiene indefiniciones. ¿Ok? Y ahora voy a preguntarme entonces dónde se hace 0. ¿Ok? Y despejo el x. Entonces, esto es 3x cuadrado igual 2, x cuadrado igual 2 tercios. Entonces el x es la raíz de 2 tercios, pero un más menos. ¿Cierto? Más menos raíz de 2 tercios. ¿Ok? Entonces los puntos críticos son 2. Solamente hay 2. El menos raíz de 2 tercios y el raíz de 2 tercios positivo. Ahí tengo los puntos críticos. Ya, segundo paso. Ya tengo los puntos críticos. Entonces ahora, lo que uno se imagina, ahí tengo que aceptar a alguien, ya, lo que uno se imagina es que tengo la recta real, fíjense que acá me dieron la función y no me dieron ningún intervalo. O sea, estoy analizando esto en todo R, en todos los reales. Entonces tomo toda la recta real
y las separo según estos puntos críticos. Aquí marco el punto crítico más chico. Ay, lo escribí al revés, perdón. Es menos raíz de 2/3. Y marco el otro, raíz de 2/3. Entonces, ¿qué me formó? Formó que todo el intervalo real se separa en 3 intervalos. Ese intervalo, ese intervalo y ese intervalo. Tengo 3. ¿Ok? Entonces, en cada uno de ellos yo voy a analizar el signo de la derivada. Ya yo quiero ver si la función crece o si la función decrece en cada uno de esos intervalos. Entonces, la gracia es que analizamos el signo de la derivada para hacer eso. Analizamos el signo de f' en cada intervalo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo uno lo hace? Solamente tomando la derivada en un punto. En un valor de x, por ejemplo, antes del menos raíz de 2/3, elijo un valor de x que esté en ese intervalo, que viva en el intervalo, y lo reemplazo en la derivada. ¿Ya? Todos los otros valores de x que están en el mismo intervalo se tienen que comportar igual, porque si no, habría otro punto crítico. ¿Ya? Me basta con tomar un valor que esté en el intervalo, porque todos los demás se van a comportar igual. ¿Ok? En ese intervalo. Por ejemplo, en el primero. Voy a tomar algún número que esté antes del menos raíz de 2/3. Bueno, puedo tomar el -1. El -1 está más a la izquierda que ese. Entonces voy a tomar la derivada evaluada en 1. ¿Ya? ¿Cuál era la derivada? Aquí está. Entonces es 3 por -1 al cuadrado menos 2. Eso da 1. Entonces es positivo. La derivada ahí en este intervalo, en el primero, da positiva. Entonces, en ese intervalo, que va desde el menos infinito hasta el menos raíz de 2/3, la función es creciente, porque la derivada dio positiva. Entonces aquí voy a marcar que la función crece. ¿Ok? Ahora necesito un valor que esté en el segundo intervalo, que yo esté seguro que está en el segundo intervalo y que sea fácil de evaluar. Por ejemplo, puedo tomar el 0. El 0 está entre medio, está acá. ¿Ya? Entonces tomo la derivada, 3, y reemplazo el x por 0, 3 por 0 al cuadrado menos 2. Eso me da menos 2, que es negativo. Eso quiere decir que en el intervalo que va desde el menos raíz de 2/3 al raíz de 2/3, f es decreciente, porque ahora la derivada me dio negativa. Es decreciente. Y por último, el f' evaluado en un valor que sea más grande que el raíz de 2/3, que esté aquí, que esté en ese intervalo. Bueno, puedo tomar el 1. El 1 es más grande que raíz de 2/3. Entonces ahora me queda 3 por 1 al cuadrado menos 2. Eso da 1, que es positivo. Entonces Oye, quedó raro ese en. Ahí. Entonces en el intervalo final, que va de el raíz de 2/3 hasta el más infinito, la f es creciente. ¿Ya? Es creciente en ese intervalo. Entonces ahí marco ahí, que la función crece. ¿Ya? Entonces, este esquema que está acá, ese esquema, me permite saber el comportamiento de la función. Yo sé que la función desde menos infinito hasta el primer punto crítico crece, 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 llega al punto crítico y después empieza a decrecer, 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 decrecer. Entonces descubrimos la naturaleza del punto crítico. El punto crítico ahora es un máximo. ¿Ya? Es un máximo local. ¿Ok? Y después decrece, 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 y encontramos el otro, en el otro punto crítico, después de ahí empieza a crecer. Entonces ahí hay un cambio de crecimiento. Bajó y después subió.
Entonces en el raíz de 2/3 hay un mínimo local. ¿Ok? Por ende la función hace así. Voy a abrir otra página. Por lo tanto, en el x igual a menos raíz de 2/3, hay un mínimo local. Perdón, ¿era mínimo o máximo? Máximo, perdón. Un máximo local. A ver, hay un máximo local. Y en x igual a raíz de 2/3 hay un mínimo local, porque la función bajó y después subió. Mínimo local. ¿Ok? Entonces la función es así. No sé cómo es. Aquí todavía no podemos graficar bien porque nos falta como más información de cómo es la función, cuál es la forma, pero ya sabemos que es así. Tengo los ejes. Debería ampliar el eje más para acá, ese. Tengo acá el menos raíz de 2/3. Tengo el raíz de 2/3. ¿Ya? Y la función, más o menos, porque no me sé los valores, hace así: sube, llega ahí, empieza a bajar, llega hasta el raíz de 2/3 y empieza a subir de nuevo. Entonces la función hace eso. ¿Ok? Y, y claro, y en este caso, como estoy considerando todo desde en todos los números reales, no hay máximos absolutos. Eso es lo que uno se puede dar cuenta. Una consecuencia de acá es que no hay extremos absolutos, eh, máximo ni mínimo absoluto. ¿Sí? No estoy contradiciendo ningún teorema, porque, por ejemplo, acá el teorema de Weierstrass, que me aseguraba que habían mínimo y máximo absoluto, era cuando yo tenía un intervalo cerrado. Y en este caso, como estoy considerando todo R, como que esa hipótesis no se cumple. ¿Ya? Por eso que acá nos dio un ejemplo en donde no hay máximo ni mínimo absoluto. La función crece y decrece infinitamente antes y después de los puntos críticos. ¿Ok? ¿Está bien, muchachos? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Se entiende la lógica? Veamos más ejemplos para que vean qué puede salir en estas situaciones. Ya, de nuevo, ahora tengo una función, esa que está ahí. Tampoco me dan un intervalo. Así que implícitamente eso quiere decir que yo lo voy a analizar en todo R, ¿ya? En toda la recta numérica. Entonces, vamos con los pasos. Aquí, así, marqué los dos pasos por separado. ¿Ya? Entonces, primer paso, encontrar los puntos críticos. Ojo que también debería revisar si es que la función se indefine en algún momento, pero en este caso tengo raíces cúbicas, ¿cierto? Y las raíces cúbicas, pucha, la verdad es que aceptan positivo y negativo y no pasa nada, no hay problema. Si hubiera sido raíces cuadradas, claro, ahí tienen los dominios restringidos, ¿cierto? Tengo dominios, no en todos los reales, si que hubiera sido raíz cuadrada. Aquí tiene 2/3, pues lo mismo que decir raíz cúbica de x elevado a 2. ¿Ya? Las raíces cúbicas no tienen problema con los signos. Entonces voy a calcular su derivada para encontrar puntos críticos. Entonces, puntos críticos, eso es lo primero. Calculo la derivada. Entonces, estas son derivadas de las potencias, solo que las exponentes son fracción. Está el 5 que sale, después derivo la potencia, paso el 2/3 adelante, y el x queda elevado a 2/3 menos 1. Eso es menos 1/3. Después menos la derivada de la otra potencia, el 5/3 pasa adelante, y el x queda elevado a 5/3 menos 1. Eso es 2/3. ¿Ok? Ya, aquí sí hay problemas. Aquí yo tengo que hacer algo adicional porque me quedó un exponente negativo. Eso quiere decir que el x pasa hacia abajo en un denominador. Y ahí sí se puede indefinir. ¿Ok? Entonces, en general, para ver esas indefiniciones,
lo que hay que hacer cuando hay restas así que están separadas, lo ideal es juntarlas para dejarlas en una única fracción. Y ahí yo pueda ver cuándo la derivada se indefine y cuándo se hace cero. Hay que dejarlo en una sola fracción. Eso es como una recomendación general. ¿Ya? Entonces, esa derivada yo la puedo escribir como 10 partido en 3 por x a la 1/3, porque decía menos 1/3, menos 5 partido en 3, ahí arriba está el x. ¿Ya? Entonces 5x a la 2/3 partido en 3. Lo puedo escribir así. Entonces aquí está claro, si es que quiero restar, ¿cuál es el denominador común? El denominador común es 3x a la 1/3. ¿Ya? En la primera fracción no hay que amplificarla por nada, queda un 10. Pero la segunda fracción hay que amplificarla por x a la 1/3. X a la 1/3 arriba y abajo para poder restar. ¿Ya? Y cuando hago eso, el x a la 2/3 con el x a la 1/3 se suman los exponentes y me queda 1. Entonces arriba me queda 5x. ¿Ya? Si lo junto en una sola fracción, me queda así. Y ahí está súper claro. ¿Dónde se hace cero? ¿Dónde la derivada es cero? Bueno, cuando arriba es cero. El 10 menos 5x tiene que ser cero. Entonces el x es 2. Ahí encontré los valores donde la derivada se hace cero. Y donde la derivada se indefine, donde no existe la derivada, bueno, cuando abajo se haga cero, donde el 3x a la 1/3 sea cero. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando el x es cero. Entonces ahí tengo dos puntos críticos en esos dos valores. ¿Ya? En uno la derivada se hacía cero y en el otro la derivada no existía. Se indefine la fracción. ¿Ok? Ahí los tengo ya. Ahora, voy a ver los intervalos de crecimiento entonces. Voy a imaginarme todo el eje real, de nuevo, y lo voy a separar con estos puntos críticos. En este caso eran el 0 y el 2. Por supuesto, uno lo escribe en orden, ya en orden creciente. Entonces, tengo tres intervalos, S, S y S. Y yo voy a analizar el signo de la derivada en esos intervalos. ¿Ok? La derivada, la expresión más simple que encontramos está ahí. Esa es la derivada. Entonces, lo vamos a evaluar ahí, en esa expresión. Entonces analizamos el signo de f en realidad, de f' en cada subintervalo. Ya, entonces, vamos con el primero. Necesito un número que esté antes que el 0 lo más fácil posible. Ya, el menos 1. F' evaluado en menos 1. Menos 1, perdón. Me queda, voy a utilizar la fracción que está aquí. Me queda 10 menos 5 por menos 1, eso queda más 5, partido en 3 por menos 1 a la 1/3. Menos 1 a la 1/3 es lo mismo que raíz cúbica de menos 1. Y eso no hay problema, da menos 1. ¿Sí? Raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Así que me quedó esto menos 5. Es 15 partido en menos 3, eso da menos 5, que es negativo. Entonces, en ese intervalo, en el intervalo que va del menos infinito hasta el 0, f es decreciente. Es decreciente. Entonces voy a marcar acá un símbolo que indica que ahí es decreciente. Después ahora necesito entre 0 y 2. F' en algún valor que esté entre el 0 y el 2 lo más simple posible. El 1. ¿Ya? Reemplazo en la derivada. Ahora me queda 10 menos 5 partido en 3 por la raíz cúbica de 1. ¿Ya? Por 1. Entonces ahora me da 5/3, que es positivo. Entonces en el 0 hasta el 2, ¿ya? La función es creciente, porque ahora me dio positivo. ¿Ya? La función es creciente, ahí la marco para acordarme. Y finalmente, en un valor que esté después del 2, lo más simple posible.
puede ser el 3. ¿Ya? Me va a quedar 10 menos 15, y abajo 3 por raíz cúbica de 3. 3 a la 1/3. Ahí me da lo mismo el valor. En general lo que yo quiero ver es que eso me da positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, arriba 10 menos 15 me da menos 5, pero abajo me da positivo. 3 por raíz cúbica de 3 es algo positivo. ¿Sí? Voy a marcar ahí que es positivo. Entonces, en total me da negativo. ¿Sí? Arriba tengo negativo y abajo tengo positivo. Entonces, la división me da negativa. Eso es lo que interesa, no el valor exacto. Eso no me da lo mismo. Entonces, en el intervalo que va desde el 2 hasta el infinito, la función es decreciente, porque me dio negativo. ¿Ok? Y con todo eso, entonces puedo contestar. Ya puedo hacerme una idea de cómo es la función. Por lo tanto, en el x igual 0, que era el x igual 0, donde la función, donde la derivada no existía. ¿Ya? Ahí bajó y después subió. Ahí no marqué el último. Ahí está. Bajó y después subió. Entonces en ese tengo un mínimo. En x igual 0 hay un mínimo local. ¿Ya? Y en x igual 2, ahí la función... no, ahí está bien. Ahí la función subió antes del 2 y cuando llegó al 2 empezó a bajar. Entonces ahí hay un máximo. Hay un máximo local. ¿Ok? Entonces la función se va comportando así. Esto es solo un esquema nomás, no es un gráfico, porque en realidad yo no sé qué forma tiene la función. Yo aquí me estoy haciendo una idea de cómo se comporta. Voy a bajar esto un poco. Ya todavía no tenemos idea de la forma del gráfico, solamente su comportamiento en cuanto al crecimiento. Entonces yo aquí vuelvo a marcar el 0, el 2, y dice que en el 0 hay un mínimo local, ¿ya? Y en el 0 no existe la derivada. Eso es súper importante. Eso quiere decir que la función viene bajando, por ejemplo, que en el 0 no existe la derivada, entonces hay una punta ahí. Ahí hay una punta. Hay un mínimo, ¿sí? Pero hay una punta de la función, porque ahí la derivada no existe, ¿sí? Y después en el 2 hay un máximo, y de ahí empieza a bajar. ¿Ok? Entonces, aquí puede puede que genere como confusión esto, lo voy a poner con otra concavidad, voy a hacer eso. Puede que la función sea así, ¿ya? O puede que la función sea así, ¿ya? Yo no sé la forma del gráfico, ¿ya? En eso voy a ser eh, súper insistente. Pero yo ya sé cómo crece y cómo decrece. Entonces, mirando eso, uno se da cuenta que, de nuevo, no hay máximo ni mínimo absoluto. No hay máximo ni mínimo absoluto. ¿Ya? Porque la función viene desde arriba, desde muy arriba, y todo el rato venía bajando, ¿sí? Hasta el otro, hasta el final de la función de este esbozo del gráfico, donde también va bajando, sigue bajando. Entonces, viene desde algo que está muy arriba y termina en algo que está muy abajo, y eso como que no tiene fin. Ya no hay ningún momento deja de bajar, o a la izquierda deja de subir. ¿Ya? Es no acotada la función. Así que no hay ni máximo ni mínimo absoluto. ¿Ok? De nuevo, si hubiéramos estado en un intervalo cerrado, entonces, claro, ahí tengo los bordes del intervalo y puedo evaluar ahí, y ahí seguramente voy a encontrar los mínimos y máximos absolutos. ¿Ya? Eso. ¿Y qué más hay que contestar? Nada más, pues ahí tengo el análisis del crecimiento. Déjenme. Ya, eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Cuénteme. me quedó una duda con el primer ejercicio en que ¿Ya? la raíz de o sea, menos raíz de 2/3 dice máximo. Eso no debería Claro. ser mínimo. A ver, deja revisar, capaz que me haya equivocado. No, máximo. Porque acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Porque aquí ¿Es porque va decía que subiendo? antes del número,
antes del punto crítico la función sube. Llega al punto crítico y después empieza a bajar. Entonces ahí hay un máximo. Ah, Uno se guía por ese esquema que uno hace acá. Ahí sí. Uno se guía por ese esquema, porque en el fondo lo que decide si es máximo o mínimo no es ni el signo del punto crítico, no es la forma del punto crítico, sino qué pasa en los intervalos. ¿Sí? Como primero crecía y después decrece, entonces ahí tengo como un tope para arriba, tengo un máximo. ¿Está bien? sí, profe, vale, ¿Sí? gracias. Estaba confundido ahí. Está bien, hay que preguntar porque esta parte enreda en general. Pues, es como hablar todo el rato de lo mismo. eh, y como que hay ciertas cosas que pueden pasar medias desapercibidas. Así que está bien, pregunten nomás. Ya, ahí tengo entonces otro ejemplo, bastante parecido al anterior. Quizás la única diferencia era que en uno de los puntos críticos yo estaba seguro que no existía la derivada. Entonces ahí hay una punta. En cambio, en el otro, donde había el máximo, la derivada era cero. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí no hay una punta. Aquí es suave el gráfico, pero la tangente en ese punto tiene pendiente cero, la recta tangente. Entonces, la verdad es que eh, nos dice un poquito, este test nos dice algo de la forma del gráfico, ya nos da alguna información, pero nos falta todavía. Ya, eso lo vamos a ver en la otra clase, como en la forma del gráfico. Ya, otro ejemplo para analizar crecimiento. Vamos con este. Tengo una función que es x cuadrado por e a la x. Entonces, de nuevo, buscamos los puntos críticos. ¿Ya? También es una función que no se indefine, es importante. Ojo, recordar que la función exponencial, es una función positiva, si es que la base, bueno, de hecho, para cualquier base en general, es una función positiva, ¿ya? De hecho, siempre va a estar definida con una base positiva también, pero eso da lo mismo. Es súper importante acordarse de eso, ¿ya? Lo vamos a ver acá. Ya, puntos críticos. Tengo que derivar la función. Bueno, derivar el producto, porque tengo dos funciones que se están multiplicando, la x cuadrado y la e a la x. Entonces derivar el producto. Derivar el primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del e a la x, el mismo e a la x. Ya, es la única función que hace eso. Y entonces eso yo tengo que darme cuenta cuando da cero. ¿Ok? Y como es una suma, es un poquito más delicado. Yo voy a tener que factorizar acá, voy a dejarlo escrito como e a la x por 2x más x cuadrado, y eso yo me pregunto, aquí yo me pregunto, ¿cuándo da cero? ¿Ok? Entonces, claro, por eso era importante esta observación del exponencial, porque el exponencial nunca es cero, es una función siempre positiva. Aunque los x sean negativos, el exponencial siempre da positivo. ¿Sí? No sé, e a la menos 2, eso da 1 partido en e a la 2 y eso es positivo. ¿Ya? Pero nunca es cero, que eso es lo otro importante, nunca da cero. Así que de aquí, de este factor, no sale nada, no sale ningún aporte. En realidad los ceros salen de decir que el x cuadrado, con otro color, salen de decir que, uy, ahora sí, que el x cuadrado más 2x tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces una cuadrática que la resuelvo, aquí puedo seguir factorizando, x por x más 2 es cero. Entonces, ¿dónde se me hace cero? Tengo dos posibilidades. O es el menos 2 o es el cero. Y ahí tenemos los puntos críticos. También la derivada que encontré aquí no se indefine nunca. Así que en realidad los únicos puntos críticos es donde se hace cero la función derivada. ¿Ya? Así que ahí los tengo. Estos son mis puntos críticos. ¿Ya? Segundo paso, entonces, está siendo súper repetitivo, como que en cada ejemplo nos están dando dos puntos críticos.
Ya, no siempre es así, puede que haya muchos puntos críticos, puede que haya uno, puede que no hayan puntos críticos, hay de todo en general. Pero acá los ejemplos nos están dando siempre dos puntos críticos, es coincidencia nomás, ¿ya? Para que no crean que siempre es así. Ya, entonces tengo la recta numérica completa porque no me daban un intervalo, sino que me daban toda la recta. Y voy a analizar los signos de de la derivada en cada intervalo. Entonces voy a revisar o sea, voy a agarrar la derivada y la voy a evaluar antes del -2. Por ejemplo, en -3. Ya, aquí está la derivada, es esa. ¿Ya? Entonces, e a la -3 por 2 por -3, que es 6, más -3 al cuadrado, que es 9. ¿Ya? Eso que está ahí entonces me da 3 por e a la -3. ¿Ya? Y eso es positivo, ¿ok? Porque la exponencial siempre es positiva. Eso es 1 partido en e a la 3. ¿Mm? Es positivo, así que en el intervalo que va del menos infinito hasta el -2, yo tengo que la función crece, es creciente. Es creciente. Después hago lo mismo en un punto que está entre medio, por ejemplo en el 1, en el -1 digo. Si lo evalúo en la derivada, me queda e a la -1 por -2 más 1. ¿Ya? O sea, eso me da menos e a la -1, que es negativo, porque tiene un menos esa exponencial que era positiva. Entonces ahora al revés, en -2 hasta el 0, f es decreciente. Decreciente. Y si evalúo la derivada ahora en un valor después del 0, por ejemplo en el 1, me queda e a la 1 por 2 más 1, y eso da 3e a la -3. Mentira, 3e. Me da 3e. Y eso es positivo. ¿Ya? Así que en el 0 hasta el infinito, todo ese intervalo f es creciente. Entonces el comportamiento es muy parecido a lo que nos pasó en los otros ejemplos. Va así, después baja, después sube. ¿Ya? Entonces en el -2, como sube y baja, y está el -2 entre medio, acá hay un máximo. Y acá como baja y sube, después hay un mínimo. Local. Ya todo esto está siendo local. ¿Ok? Y ya podemos concluir. Por lo tanto, en x igual -2 hay un máximo local, y en x igual 0 hay un mínimo local. ¿Ya? Así que acá lo mismo, uno se hace como un pequeño esquema de lo que está pasando. El -2 estaba primero y después el 0. No sé por dónde pasa la función, eso no me estoy preocupando, solamente me estoy preocupando del crecimiento. Entonces acá hace así, después hace así, y después hace así. ¿Ya? Es suave la curva porque en ningún momento la derivada se indefinió. ¿Ok? Entonces hace eso. Y tampoco hay máximo ni mínimo absoluto, porque acá la función hacia la izquierda sigue decreciendo y hacia la derecha sigue creciendo. ¿Sí? Así que ahí no hay mínimos ni máximos absolutos. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo en general. También no me lo restringieron a un intervalo, entonces eso permite que no hayan mínimos ni máximos. Absoluto. Ya muy parecido a los anteriores, la verdad, como que he sido un poco repetitivo con estos tres ejemplos. Veamos dos más y con eso vamos a cerrar, donde cambie un poquito la situación, ya donde sea un poco más delicado analizar el crecimiento. ¿Ya? O sea, como que nos topemos con casos raros. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en esta función, 1 partido en x. La 1 partido en x, nosotros no sabemos el gráfico, ¿ya? Pero aquí voy a pensar en que no me lo sé y voy a analizar todo esto como si estuviera a ciegas.
¿ya? Voy a hacer lo mismo de siempre. Primero entonces, puntos críticos. Para ver qué pasa con el teorema, con el test, si es que tengo este tipo de funciones. Puntos críticos, ya, hay que derivar. La función 1 partido en x es lo mismo que escribir x a la menos 1. Entonces, derivar una potencia. ¿Ya? El menos 1 pasa adelante y se multiplica por el x elevado a 1 menos, o sea, a menos 2. ¿Ok? Por ende, esta derivada, si yo la reescribo, es lo mismo que escribir menos 1 partido en x cuadrado. Esa es la derivada. ¿Ya? Y ahora uno se pregunta, esta derivada, que es una fracción, ¿dónde se hace cero y dónde se indefine? Entonces la pregunta es, ¿dónde se hace cero? Nunca, porque arriba en el numerador hay un 1. Jamás se va a convertir en cero. ¿Ya? Entonces, f' de x nunca es cero para todo x. ¿Ya? ¿Y dónde se indefine? Bueno, cuando abajo en el denominador se haga cero. Entonces, y f' de x se indefine en x igual 0. ¿Ok? Pero cuidado, porque en x igual 0, es un punto donde la función se indefine. Si yo tengo la 1 partido en x, la 1 partido en x se indefine en el 0. Pero la f de x igual a 1 partido en x se indefine en x igual 0. ¿Ok? Entonces, en realidad, si bien este es un punto crítico, ¿ya? No es un punto donde suceda algo en la función, o sea, el punto no está en la función, ¿ya? Si es un punto donde de ahí para atrás y de ahí para adelante puede que hayan cambios de signo, pero no es un punto, por ejemplo, donde hay un máximo, porque no hay, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? El punto no está en la función, entonces no puede ser ni máximo ni mínimo, ¿ya? Automáticamente, entonces, este punto, x igual 0, no puede ser máximo ni mínimo, porque no es un punto que está en la función, ¿ok? Ahora, sí lo que puede pasar es que haya igual cambio de sentido del crecimiento. Sin embargo, eh, o de todas formas, en realidad, eso es lo que debería poner, de todas formas, analizamos el crecimiento de los intervalos. Entonces, a pesar que el punto ya está descartado para ser mínimo o máximo, porque el punto no está en la función, no es parte del dominio, de todas formas hay que analizar los subintervalos que provocó. Entonces yo marco el x igual 0, igual como si yo estuviera buscando comprobar que es máximo o mínimo. Yo sé que ahí hay una asíntota en el x igual 0, pero de todas formas voy a analizar el signo de la derivada antes y después. ¿Ya? Porque hay funciones, y esto es lo que se los quiero comentar como en general. Hay funciones donde yo puedo tener una asíntota y la función sube y después sigue subiendo. Puede que la asíntota se comporte así, ¿ya? Pero también hay funciones donde la asíntota hace esto. La función por la izquierda se pega así y por la derecha se pega igual. Entonces aquí la función sería creciente y aquí sería decreciente. Entonces uno se puede topar con valores muy malos como este, como el 0, donde la función se indefine y efectivamente hay cambio de crecimiento, pero no puede ser máximo ni mínimo porque el punto no está. ¿Ya? Así que cuando nos topemos con estos casos, igual hay que analizar el signo de la derivada en los intervalos. Igual. ¿Ya? Entonces, voy a tomar el f' y lo voy a evaluar en -1.
por ejemplo. Entonces, en menos 1 me queda menos 1 partido en menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces me dio menos 1, que es negativo. Entonces, en el intervalo que está a la izquierda del 0, en menos infinito hasta 0, la función decrece. ¿Ya? Y la derivada en 1 va a pasar lo mismo. Es menos 1 partido en 1, que da menos 1, que también es menor que 0. Entonces, en el 0 hasta el más infinito, f también es decreciente. ¿Ya? Entonces tengo decrecimiento en los dos casos. No hubo cambio. ¿Ya? Pero, insisto, podría pasar que sí, en general. Puede pasar que teniendo una asíntota ahí al medio, puede que igual haya el cambio de crecimiento. ¿Ya? Nosotros en este caso sabemos que no, porque en el fondo conocemos la función. ¿Ya? Conocemos la función. Ahí, ahí. La 1 partido en x hace esto. Hace así y hace así. Y el test nos dio exactamente lo que debería pasar. Antes del 0, la función va bajando. ¿Sí? Y después del 0, sigue bajando. Lo que pasa es que parte desde el más infinito arriba, pero sigue bajando. ¿Ok? Y en el 0 hay una asíntota. ¿Ok? En el x igual 0, hay una asíntota vertical. Entonces estamos súper bien. Pues. Ahora lo que uno concluye es que en realidad aquí no hay máximos ni mínimos de ninguna índole, ¿cierto? No hay máximos ni mínimos que sean locales o absolutos. No hay nada. ¿Ok? En este ejemplo. ¿Ya? El candidato que teníamos, el 0, era donde se indefinía la función, así que en realidad no tenía ni una chance de ser máximo ni mínimo. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda con este caso particular? ¿No? Ya. Vamos con el último y cerramos por ahora. No sé qué hora es. Eh, déjenme revisar la hora. 9:10, profe. 9:10. Ya, alcanzo a ver el último. Gracias. El último. Ya, entonces, ¿qué más? Nos pueden presentar ahora el análisis de una función con su crecimiento y decrecimiento, pero en un problema de planteo. Eso puede pasar. Ahora, en general les cuento, como para no asustarse, porque este proceso es largo. Se dieron cuenta que en cada ejercicio hay que hacer hartas cosas. En la próxima clase vamos a heredar de otro análisis un segundo test. Este es nuestro primer test. Se le dice el criterio de la primera derivada, porque nosotros estamos usando la derivada para ver el signo y analizar el crecimiento en los intervalos. Se llama criterio de la primera derivada. Entonces, en el análisis de la próxima clase vamos a tener un segundo criterio, ¿ya? Una segunda ayuda, un segundo test, que podemos elegir cualquiera de los dos para usarlo. ¿Ya? Entonces, estos problemas de planteo muchas veces se hacen más cortos si es que uno elige el test más corto, según el caso. ¿Ya? Entonces ustedes van a sentir que este ejercicio va a quedar súper gigante y súper largo y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo voy a hacer eso en una prueba que necesito como, no sé, 10 minutos para resolver un ejercicio? Se puede, lo que pasa es que hay que elegir bien el criterio. Ya si uno lo elige bien, estos problemas salen rápido. ¿Ok? Pero eso también hay que practicarlo. ¿Ya? Eso es típico como en toda materia de matemáticas. ¿Ya? Mientras más practique, por supuesto que voy a ser más rápido para resolver estas cosas. Ya, entonces dice, determina las longitudes de los catetos del triángulo rectángulo de hipotenusa 6. Entonces lo único que sé de este triángulo es que la hipotenusa es 6, de modo que genere un cono recto de volumen máximo al girar alrededor de uno de los catetos. Oh, horrible, ¿cierto? Muchas cosas involucradas acá. ¿Y aquí es lo que pasa? Que me piden encontrar las longitudes de los catetos del triángulo. Entonces las longitudes son incógnitas. ¿Ya? Le voy a poner
a la de abajo X y la de arriba Y. Les podría poner cualquier letra, pero les voy a poner así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este triángulo hay que girarlo de modo que alrededor de uno de los catetos. ¿Ya? Aquí da lo mismo en cuál, porque el mismo problema me va a decir en el fondo cuál es el resultado y cuáles son las longitudes. ¿Ya? Si tengo dos opciones, como girarlo en torno al X o girarlo en torno al Y, lo único que va a hacer es cambiar el orden de los resultados, pero al final es el mismo triángulo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer en torno al eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese triángulo lo voy a girar así, lo giro en torno al eje X, y me genera un cono, como que todo lo que está repetido, todo lo que está arriba, ahora se repite abajo, ¿cierto? Y me genera un cono de esta forma. Ahora voy a tratar de dibujarlo en 3D mejor. Me va a quedar así. Uy, uy, no me sale. Ahí. Eso me va a pasar. Ya se supone que ahí está la medida del eje X y acá está la del Y. ¿Ok? Voy a repetir las mismas variables. Aquí está el Y y aquí está el X. Y aquí está el 6. ¿Ok? Ya, eso. ¿Y qué hay que hacer? Determinar las longitudes de los catetos de modo que genere un cono recto de volumen máximo. Ah, ya. O sea, yo tengo que calcular el volumen en términos de X y de Y y encontrar entonces cuándo alcanza el máximo esa función. El problema es que el volumen inicialmente, ¿cómo se calcula el volumen de un cono? Es área basal, que es el círculo que está ahí, multiplicado por la altura, que en este caso sería el X, y partido en 3. Entonces, área basal por altura dividido en 3. Eso es el volumen de un cono. Bueno, el área basal es el área de ese círculo, que tiene radio I. ¿Ya? Entonces, es pi por I al cuadrado, pi por R cuadrado, en este caso el R es I. ¿Ya? Y la altura sería la medida del X, entonces, por X. Y todo esto partido en 3. Entonces le vamos a poner aquí pi tercio. ¿Ya? El problema entonces es que tengo un volumen que depende de dos variables. Y tengo que encontrar la derivada de eso para encontrar el máximo. Pero ustedes están viendo derivadas en una variable en este curso, no en dos variables. ¿Ya? Entonces necesito de alguna forma escribir este volumen y que me quede en una variable, no en dos. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo hago? Con Pitágoras. ¿Sí? Por Pitágoras yo tengo que, eh, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, ¿cierto? Por Pitágoras. Entonces de aquí yo voy a despejar el y cuadrado. Y cuadrado es 36, entonces menos x cuadrado. Y lo reemplazo acá, lo reemplazo ahí. Entonces el volumen me va a quedar mejor. Esto es pi tercios por 36 menos x cuadrado por x. Y ahora sí, mi volumen ahora es una función que depende solo de x. No tiene dos variables, si no estaríamos en súper aprieto. ¿Ya? Ya, pues esa es una función a la cual yo quiero encontrar el momento, el valor de x en este caso, en donde el volumen es lo más grande posible. O sea, le tengo que encontrar el máximo. Entonces ahora buscamos el máximo, eh, el máximo absoluto en realidad, el máximo absoluto para b de x. Ya, así que le hacemos el mismo test que hemos hecho en toda esta clase. Primero, puntos críticos. Puntos críticos. Entonces hacemos b'. Voy a desarmar un poquito el b. Lo vamos a escribir acá. Lo voy a escribir como, para poder derivarlo más fácil. Esto va a ser lo mismo que pi tercios por 36x menos x cubo. ¿Ya? El mismo volumen que habíamos encontrado lo escribí distinto para poder derivarlo más cómodo.
Entonces voy a encontrar el volumen prima. El pi tercios sale, ¿ya? Y adentro me queda derivada del 36x, que es 36, y derivada del x cubo, que es 3x cuadrado. ¿Ya? Ya, pues y eso es un polinomio. Entonces en realidad nunca se indefine, pero sí hay valores donde da 0. ¿Para qué valores entonces yo tengo que me da 0? Donde el factor sea 0. O sea, 36 menos 3x cuadrado tiene que ser 0. Y eso me lleva a que el x cuadrado es 36 tercios. 36 tercios es 12, perdón. Eso es súper fácil. Es 12, y entonces tengo dos valores de x. Si paso la raíz, me queda más o menos raíz de 12. ¿Ya? Raíz de 12 es lo mismo que escribir 2 raíz de 3. ¿Ya? 12, 4 por 3. Y calculo raíz, me queda 2 raíz de 3. Así que ahí están los puntos críticos. ¿Ya? Y como en muchos ejemplos que hemos visto hoy día, nos va a generar 3 intervalos. Entonces, segundo paso, signo de la derivada en B', perdón, en este caso es B', de B' en los intervalos. Ya, entonces, lo mismo de siempre. Tenemos el eje. Ojo que hay un detalle importante, lo voy a comentar después. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Menos 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3. Pero, y aquí viene el pero, el detalle importante, estamos hablando de medidas. El X y el Y son largos de un rectángulo, de un triángulo rectángulo. Entonces no puede ser que el X sea menos 2 raíz de 3. ¿Ya? La verdad es que este análisis de intervalos está circunscrito, o restringido, en realidad esa es la mejor palabra, del 0 en adelante. ¿Ok? Del 0 en adelante es lo que me interesa a mí. ¿Ya? Yo igual voy a hacer el análisis, no me interesa ver este intervalo, por ejemplo. Este intervalo que está acá no me sirve. Yo quiero todo del 0 para adelante. ¿Ok? Ya, pues entonces me interesa saber este intervalo, ese, porque ahí hay un pedacito que va del 0 al 2 raíz de 3, que sí me interesa, y me interesa el otro intervalo, el que viene después. ¿Ok? Entonces voy a elegir un valor, voy a hacer B' en 0. Voy a elegirlo en 0, porque el 0 está en el segundo intervalo. El B' en 0 me queda, ¿dónde está el B'? Acá. No, mentira. ¿Qué hice? Espérense. Acá está, perdón. Aquí está. Sorry. Ahí está. Estaba apuntando el D normal. Ahí está el B' y lo evalúo en 0. Entonces me va a quedar pi tercio por 36 menos 3 por 0 al cuadrado. ¿Ya? Ese era, 3x cuadrado. Sí. Ya, pues eso me da 36 tercios pi, o sea, me da 12 pi, que es positivo. Entonces ahí la función crece. El b, entonces, crece en el menos 2 raíz de 3 hasta el 2 raíz de 3. El b crece. ¿Cierto? Ahora, de todo el intervalo, a mí me interesa solo el que va de 0 hasta 2 raíz de 3. Entonces, en 0 hasta 2 raíz de 3, el b crece. ¿Ya? Ahí tuve que hacer una restricción porque no me interesa del 0 para atrás. Lo analicé normal, ¿cierto? Del menos 2 raíz de 3 hasta el 2 raíz de 3, pero me interesa solo un pedacito. Y ahora después, ahora el b' lo evalúo en algún valor que sea más grande que 2 raíz de 3. Puede ser, eso era raíz de 12. Ya veamos el raíz de 16, que es 4. Ya con seguridad el 4 es más grande que ese. Entonces me queda pi tercios por 36 menos 3 por 4 al cuadrado, que es 16. Y 36 menos 48 me da menos 12. Así que esto me da menos 4 pi en total. Y es negativo. Así que del menos 2
o sea, perdón, del 2 raíz de 3 en adelante, el V decrece, el volumen. Así que tengo un máximo. Por lo tanto, en x igual a x igual a 2 raíz de 3, hay un máximo local. Hay un máximo local para el volumen, para la función volumen, en todo R. Si yo pienso la función para todo R, hay un máximo local. Pero si lo restrinjo, pero si restrinjo B, si restrinjo B a X en el intervalo que va del 0 hasta el infinito, entonces hay un máximo absoluto. Entonces en X igual 2 raíz de 3 hay máximo absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a dibujar acá, voy a hacer un pequeño esquema de lo que acabamos de encontrar. Si yo hubiera analizado al menos 2 raíz de 3, la verdad es que seguramente me hubiera quedado un mínimo. ¿Ya? Entonces, yo hubiera tenido algo así. Acá está el menos 2 raíz de 3. Acá está el 2 raíz de 3. Ya nos dimos cuenta que es un máximo local para la función completa. Pero a mí no me interesa la función completa. Me interesa solo del 0 para adelante. Entonces, del 0 para adelante, ahí me queda una función donde ahí está el máximo completo, del 0 hacia adelante. Entonces, ahí hay un máximo absoluto. ¿Ok? Por lo tanto, en x igual 2 raíz de 3, se alcanza el máximo volumen. El máximo volumen. De hecho, podemos calcularlo, eso solo, por si acaso lo preguntaran. Aquí no, en este enunciado no. Ah, perdón, lo que preguntan sí, no lo he contestado, son las dimensiones de los catetos. Eso sí, eso hay que contestarlo. El x es raíz de 2, es 2 raíz de 3, entonces el i lo saco de acá. Entonces el i era 36 menos 2 raíz de 3 al cuadrado. 2 raíz de 3 al cuadrado es 12. 36 menos 12 es 24, ¿cierto? Y entonces el i es raíz de 24, que es lo mismo que hacer 4 por 6, entonces 2 raíz de 6. Ahí está. Ahí está el i. Entonces ahí están las medidas del triángulo. Eso preguntaban, ¿ya? Porque hay que contestar la pregunta. ¿Ya? Entonces los catetos miden x igual a 2 raíz de 3 y igual a 2 raíz de 6. Ahí están los dos catetos. ¿Ya? Y si hubieran preguntado por el volumen máximo, ¿cuánto da el volumen máximo? Hay que evaluar el x. O sea, hay que reemplazar en el volumen, perdón, ese, hay que reemplazar el x. Y ahí tendríamos el volumen máximo. ¿Ok? No lo preguntan, así que no lo voy a contestar acá. Pero es una pregunta usual en este tipo de ejercicio. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Ya, con eso cerramos entonces esta semana. Esto es entonces, en resumen, a esto se le llama criterio de la primera derivada. Es tomar los intervalos y revisar el signo en esos intervalos. En la clase de vuelta del receso vamos a aprender cómo encontrar la forma del gráfico. Vamos a hablar de eso. Y nos va a generar gratis otro test para estos ejercicios, ya que se va a llamar criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Listo, muchachos. Que tengan una excelente semana de receso. Descansen. También voy a publicar las clases. Mañana yo creo voy a actualizar todo lo de aula. Así que revisen ahí porque seguramente va a haber alguna guía publicada adicional. Va a haber van a estar estos videos que algunos vienen con ejercicio. Así que lo pueden revisar con calma durante esta semana. ¿Ya? Que estén súper, muchachos. Nos vemos. Igualmente, profe, que tenga buena semana de receso. Gracias.